Bueno, entonces, la última clase terminamos de ver la parte de sockets bloqueantes, ¿sí se acuerdan? Vimos sockets de flujo, sockets de datagrama con los tres tipos de direccionamiento, unidifusión, multidifusión y difusión o broadcast. Entonces, hasta ahorita todos los programas que hemos hecho, pues han sido iterativos, ¿no? Servidores secuenciales que solamente van a poder atender un cliente a la vez y esa es la única tarea que van a estar haciendo. Entonces, a partir de ahorita, pues ya vamos a empezar a ver cómo introducir tareas. Déjenme ver qué dice el chat. Ah, sí, Isaac. Déjame agregarte, Isaac. Tú me dices si ya se puede. Sí, pero ya se puede. Muchas gracias. Sales. Bueno, entonces, como les decía, a partir de ahorita ya con el uso de hilos, nosotros cada que atendamos a un cliente, a ese cliente lo vamos a atender en su propio hilo de ejecución. Acuérdense que estamos usando todavía sockets bloqueantes y un socket bloqueante se va a bloquear mientras está realizando operación de entrada y salida. Entonces, si tú quisieras atender a más de un cliente a la vez del lado del servidor, dado que seguimos usando sockets bloqueantes, necesitarías usar un hilo de ejecución por cada cliente que desees atender o por cada operación de entrada y salida que desees atender al mismo tiempo. Entonces, para eso es que vamos a ocupar los hilos. Yo recuerdo que en su materia de sistemas operativos, ustedes ya vieron tanto el tema de procesos como el tema de hilos. ¿Y por qué digo de procesos? Pues porque los hilos dependen de los procesos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ¿quién me puede recordar qué es un proceso? Una instrucción que se ejecuta en el sistema. ¿Eh? ¿Perdón? Una instrucción que se ejecuta en el sistema. Pues más que una instrucción, es una aplicación que se ejecuta o que está por ser ejecutada, ¿no? Eso es un proceso. Bueno, eso podemos entender por un proceso. ¿Y qué podemos entender por hilo? Es una tarea que ejecuta una aplicación. Exacto, ¿no? Una tarea. Entonces, si lo queremos abordar, por ejemplo, con un ejemplo de la vida real, la mayoría de los textos nos ponen ejemplos como el procesador de textos, ¿no? Todos en nuestra vida, bueno, no sé si todos, pero al menos a esta altura de su educación, ya por lo menos una vez han utilizado algún procesador de textos, como por ejemplo Word. Ajá. Entonces, sí conocen todos esa aplicación de procesador de textos, supongo. Está bien incluido con su cuenta del Politécnico, ¿no? Ya se lo está Microsoft. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando ustedes abren el Word, el Microsoft Word, ustedes por un lado están ejecutando esa aplicación, entonces están corriendo ese proceso. Y a la hora que corre ese proceso va a ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Por un lado, va a haber una tarea que se va a encargar de mostrarles una interfaz de usuario y otra tarea se va a encargar de dibujarles algo parecido a una hoja de papel en blanco, ¿no? Y hay otra tarea que se encarga de estar leyendo del teclado y que todo lo que ustedes escriban, pues lo van a visualizar en la pantalla. Y al mismo tiempo hay otra tarea que se encarga de estar contando cuántas letras han puesto, bueno, cuántos caracteres, para saber si ya es necesario hacer un salto de línea o un salto de página, ¿no? Y hay otra tarea que se encarga de estar verificando su ortografía y en caso de que esté incorrecta se los resalta, ¿no? Este, con un subrayado. Y hay otra tarea que se encarga de estar numerando las páginas y desplegando el pie de página y el encabezado en las páginas, etcétera, 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 ¿no? Y todas esas
tareas se están ejecutando al mismo tiempo, ¿sí están de acuerdo? Sí, profe. Y están corriendo en la misma aplicación, que sería nuestro proceso, ¿no? El Word, como se llama el ejecutable del Word. Pues ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tienen en común todas esas tareas? Que están trabajando sobre el mismo documento. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que todos los hilos que yo cree, que cree dentro del mismo proceso, van a estar compartiendo los recursos de ese proceso. De entrada van a estar compartiendo el espacio de direcciones de memoria del proceso donde fueron creados. Entonces, dentro de ese espacio de direcciones de memoria, pues todos los hilos van a poder acceder al mismo tiempo a las variables globales. Van a ser comunes para todos los hilos y también a los descriptores de entrada y salida, ¿no? Entonces, eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Puede ser bueno en el sentido de que la comunicación entre hilos pues es directa. Quieres pasarle un dato de un hilo a otro hilo, pues ponle una variable global, ¿no? O escríbelo en un archivo y directo se puede leer por otro hilo. Cosa que no se puede hacer entre procesos, ¿no? Para comunicar procesos, pues, tienes que implementar algún mecanismo de comunicación interprocesos, como el paso de mensajes, como memoria compartida, como tuberías, como sockets, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que en los hilos la comunicación es directa porque comparten cosas, comparten parte del contexto del proceso donde fueron creados. Sí, sí, sí están recordando lo que vieron de su materia de sistemas operativos. Sí, profesor, ahí va. Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña comparación entre proceso e hilo. Tenemos aquí en la diapositiva. En esta diapositiva tenemos una tablita con dos columnas. La columna de la izquierda representa un proceso, la columna de la derecha representa un hilo. Entonces, básicamente, un proceso va a funcionar como un gestor de hilos, ¿no? Porque él es el que se encarga de generar todo eso, ese contexto necesario para que se puedan crear esos hilos, todas esas tareas que se van a llevar a cabo dentro de ese mismo proceso. Entonces, como un supervisor, ¿no? Que va a estar supervisando la creación y la ejecución de esos hilos. Entonces, quedamos que puedo tener procesos que creen un solo hilo o que realicen una sola tarea o una sola tarea a la vez, ¿no? Mientras que puedo tener procesos que ejecuten dos o más, bueno, una, dos o más tareas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene un proceso? Cuando ustedes crean un proceso, pues ese proceso que ustedes crean en automático va a tener un identificador de proceso para poder, pues, comunicarnos con ese proceso dentro de la tabla del bloque de control de procesos, ¿no? Entonces tiene su identificador del usuario que fue el que creó ese proceso, el identificador de grupo al que pertenece ese proceso. A la hora de que creamos un proceso, pues va a tener un estado. Si se acuerdan del ciclo de vida de los procesos que pasa por diferentes estados, eso en sistemas operativos. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Sí. Bueno, entonces desde el momento en el que es creado el proceso hasta el momento que termina de ejecutar su última instrucción, pues puede pasar a lo largo de diferentes estados que me van a ayudar a saber qué le está pasando a ese proceso, ¿no? Si está bloqueado, si ya terminó, si está dormido, si está esperando a que se le asigne una ranura de tiempo para ejecutar sus instrucciones en el procesador, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso dentro de su bloque de control de procesos también tiene asociado un contador de programa. ¿Para qué es el contador de programa? ¿Sí recuerdan? No, profe. El contador de programa lo que te va a decir es cuál es la siguiente instrucción de código que se debe de ejecutar. ¿Por qué se necesita tener ese contador de programa? Pues
Pues porque puede haber programas muy grandes que no alcancen a ejecutar todas sus instrucciones en una ranura de tiempo, o sea, cuando se les permite acceder al procesador. Entonces, si no terminaste de ejecutar todas las instrucciones de tu programa en ese pedacito de tiempo que te dieron para usar el procesador, pues necesitas guardar tu estado tal como se encontraba, que significa guardar todo el contexto de ese proceso en el bloque de control de procesos, y ese bloque de control de procesos pues se vuelva a encolar, esperando a que se le vuelva a asignar otra vez el recurso de procesador por parte del planificador de procesos del sistema operativo. Y al momento que se le vuelva a asignar otra ranura de tiempo para seguir ejecutando sus instrucciones, pues se tiene que acordar ese proceso donde se encontraba, ¿no? ¿Cuál es la siguiente instrucción que tenía que ejecutar a continuación para continuar tal como se encontraba en el estado que tenía antes de ser sacado del estado de ejecución? ¿Sí se entiende eso? Sí, Sí, profe. profesor. Pues para eso es el contador de programa, para saber dónde te quedaste ejecutando, ¿no? También tiene sus propios registros del CPU que forman parte del mismo contexto del proceso. Tiene su segmento de código, que precisamente son las instrucciones que se están ejecutando. Tiene su segmento de datos, pues de las variables que tienen valores ahí cargados. Tiene su segmento de pila. ¿Qué es la pila? ¿Sí se acuerdan? Es como para saltar a... Cuando hay un salto en el código, que por ejemplo, cuando mandamos a llamar alguna subrutina, es que la pila se mueve de estado y ejecuta todas las instrucciones que son relacionadas a esa parte del código y cuando termina de ejecutarse regresa a la ejecución principal. Bueno, para eso funcionaba, creo. La pila, pues a final de cuentas, imagínate que tienes tu memoria RAM. Imagínense que este rectángulo es la memoria RAM, ¿no? Que realmente tú dentro de la memoria RAM tienes memoria de acceso rápido, que es el heap de la memoria, y y ahí tú le vas a asignar un pedacito de memoria a tu proceso. ¿Para qué se lo asignas? Pues porque al final de cuentas ese proceso, cuando se ejecute en el procesador, pues necesita ejecutar instrucciones. Y esas instrucciones, a lo mejor una de las instrucciones es esta de aquí, ¿no? Int x es igual a 2. Entonces ahí tú ya necesitas asociar una variable con un dato, ¿no? Con ese valor que le estás asociando. ¿Dónde vas a almacenar eso? Cuando se está ejecutando eso en el procesador, ¿en dónde se almacenan todos esos datos? ¿En caché? Pues sí, se almacenan en la memoria. ¿En qué parte de la memoria? En la pila. Entonces, a la hora de que se va a planificar un proceso, y se está construyendo todo el contexto de ese proceso, acuérdense, el contexto del proceso, pues son sus registros. Ay, déjenme ver cómo quito o cómo muevo la flecha. Aquí está. Esto es el contexto del proceso. Su segmento de código, su segmento de datos, su segmento de pila, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de que tú creas el bloque de control de procesos para ese proceso, le vas a asignar esos registros a tu proceso y le vas a asignar su pila. Entonces, ¿qué es asignarle su pila? De la memoria que tú tienes en tu máquina. Espérenme porque es que se me pierde el cursor. Le asignas un pedacito de memoria. Dices, esta memoria va a ser para que ahí puedas asignar las variables de las instrucciones que se van ejecutando. Ajá. Entonces, esto que tenemos aquí, pues es su pila para ese proceso que está corriendo, para esa aplicación que está corriendo. A la hora que corres otro proceso, pues también se le tiene que asignar un pedazo de memoria para que ahí guarde todas sus variables de las instrucciones que va ejecutando, ¿no? Entonces le asignas otro pedacito de memoria. Entonces cada proceso que corra debe tener su pila porque ahí se van a almacenar los datos, pues, de las variables que estás utilizando y van a vivir o van a existir solamente mientras esté ejecutando ese proceso. A la hora que termine ese proceso,
pues se libera esa memoria asociada a ese proceso, esa pila se libera y se puede reasignar a una nueva aplicación que esté ejecutándose. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Pues para eso es la pila, para almacenar ahí pues los valores de las variables que vayas creando en tu programa, bueno, de las instrucciones que se están ejecutando. Entonces, eso también tiene un proceso, también ¿qué más tiene? Información de planificación. Por ejemplo, cuando un proceso se va a planificar, pues depende del planificador del sistema operativo en donde bueno, de entrada depende de cómo se esté planificando. Hay sistemas operativos que utilizan una cola de planificación por cada diferente prioridad. Entonces, dependiendo de las prioridades que se estén manejando, es la cantidad de colas que hay, ¿no?, de planificación. O volando todos los procesos, tengan la prioridad que tengan, y de ahí las van tomando, ¿no? Y ya se especifica una política de planificación, si va a ser la de round robin, donde se les va a asignar la misma cantidad de tiempo en el mismo orden siempre a los procesos, o puede ser a lo mejor la de primero en llegar, primero en ser atendido, ¿no? El first in, first out, el FIFO, o puede ser alguna otra de las que vieron en su materia de sistemas operativos, ¿no? Ujú. Entonces, entonces, ese proceso que ustedes crean, pues cuenta con cierta información de planificación, de entrada, con qué prioridad se está planificando. Ajá. O si es que se modificó esa prioridad, en qué cola está agendado para ser planificado. Insisto, si es que hay planificadores que manejan diferentes colas, dependiendo de una cola por cada prioridad, o en una misma cola, encolan todos los procesos a ser planificados. Un proceso también cuenta con información de administración de memoria para saber, ¿no? Ese proceso está usando memoria. Esa memoria está dividida en páginas y segmentos de memoria, ¿no? De lo que ustedes vieron en sistemas operativos. Entonces, ¿en qué página y qué segmentos se está utilizando ese proceso? ¿Qué descriptores de archivo están asociados a ese proceso? ¿Qué recursos de la máquina está usando ese proceso? ¿Cuánta memoria está utilizando, por ejemplo? ¿Cuál es el identificador de sesión para ese proceso? Etcétera, ¿no? Todo eso tiene un proceso y todo eso forma parte del contexto que se tiene que almacenar de cada proceso. ¿Por qué? Porque cuando se carga el proceso para ser ejecutado, o sea, cuando se planifica y se le asigna el procesador, todo eso se tiene que cargar en memoria para que en conjunto conforma el estado de ese proceso. Y cuando se le termina su tiempo de ejecución a ese proceso y se tiene que volver a encolar para que se planifique otro proceso, pues todo ese estado se tiene que guardar para que cuando otra vez se le asigne el procesador, continúe tal como se encontraba antes de ser interrumpido. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Ahora, por un lado tengo eso con un proceso. En el caso de un hilo, quedamos que un hilo es una tarea que se puede lanzar dentro de un proceso. Entonces, el contexto de un hilo es más pequeño que el contexto de un proceso. ¿Por qué? Porque un hilo no necesita guardar tantas cosas para mantener su estado. ¿Y por qué no necesita mantener tantas cosas? Porque al final de cuentas quedamos que hay cosas que tienen en común los hilos, como es el espacio de direcciones de memoria. Entonces, las variables globales no necesitas guardarlas porque son compartidas por todos los hilos que se estén ejecutando dentro de ese proceso. Los descriptores de entrada y salida no necesitas guardarlos porque ya están designados aquí en la parte del estado del proceso, ¿no? Ahí están los descriptores. Entonces, y como son compartidos por todos los hilos, pues tampoco necesitas guardarlos cuando guardes el estado de un hilo. Entonces, es más pequeña la cantidad de cosas que tienes que guardar para guardar el estado de un hilo que para guardar el estado de un proceso. Ajá. ¿Qué significa eso? Que al guardar menos cosas, pues se puede hacer el cambio de contexto entre hilos más rápido que el cambio de contexto entre procesos. ¿Por qué? Porque hay que guardar y hay que cargar menos cosas. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe.
¿sí? Entonces es sea, más rápida la planificación de hilos que planificación de procesos. Entonces, para algunas aplicaciones que requieran velocidad, pues conviene más utilizar hilos que utilizar procesos. Ajá. Además de que muchos de los hilos ya no se planifican a nivel de biblioteca, sino que ya se planifican a nivel de kernel. Entonces el kernel ya cuenta con los mecanismos para poder hacer el cambio de contexto entre hilos, ya no nada más entre procesos, sino también a nivel de hilos. ¿Sales? Entonces, dentro del estado de un hilo, pues un hilo tiene igual un identificador de hilo, un thread ID, también tiene un estado que va a ir cambiando dependiendo del ciclo de vida de ese hilo en el que se encuentre, y depende de las operaciones que se estén llevando a cabo con ese hilo en un determinado momento de la lógica de nuestro programa, ¿no? Entonces, un hilo también tiene asociados los registros de CPU que va a utilizar, igual su segmento de código, su segmento de datos, su segmento de pila, tiene asociada una pila, que igual, ¿no? Cuando un hilo ejecuta una tarea, tal como decía el compañero, pues dentro del código de esa tarea que va a ejecutar, a lo mejor se va a invocar a una función, y esa función, pues dentro del ámbito de esa función, pues se van a estar creando variables locales. Entonces, ¿dónde se van a almacenar esas variables locales? Pues en la pila asociada a ese hilo, ¿no? Quedamos que en el caso de Linux, esa pila mide 2 megabytes. En el caso de Windows, mide 1 megabyte. Ajá. Se tiene también un apuntador de pila. ¿Por qué se requiere un apuntador de pila? Porque a final de cuentas ya les había dicho que vas a tomar del heap de la memoria, vas a irle quitando pedacitos para ir asignando la pila a los diferentes hilos. Entonces tú necesitas saber de tu memoria en qué dirección se encuentra la pila del primer hilo, ¿no? En qué dirección inicia la pila del segundo hilo, en qué dirección inicia la pila del tercer hilo y así, para poderte mover rápido y acceder a esa localidad de memoria donde está la pila de ese hilo en particular. También tiene su información de planificación, que más adelante, cuando lo veamos en el caso del lenguaje C, pues vamos a ver que hay una política de planificación tanto para el hilo como para el monitor de acceso, ¿no? que esté manejando. Ajá. Tiene sus variables locales, cada hilo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sí queda más o menos clara la diferencia entre hilo y proceso? Sí, profesor. Entonces, el hilo solamente es una tarea. Puede haber procesos que ejecuten una sola tarea o varias tareas al mismo tiempo. Entonces, esas tareas, pues también tienen cosas parecidas a las del proceso, pero en menor escala. Ujú. Y van a planificarse de manera más rápida. Un hilo, al igual que un proceso, también requiere que se le encole en una cola de planificación. También va a haber un planificador, en este caso no de procesos, sino un planificador de hilos. También va a asignarle una ranura de tiempo para la ejecución de las instrucciones del hilo, así como lo hay para los procesos. O sea, se parece, pero es como que en escala más chiquita. Ujú. Y por lo tanto es más rápido, ¿no? Bueno, entonces, eh, ya nada más para redundar un poquito. Ay, ¿dónde está la bombita? Para redundar un poquito, aquí tenemos dos procesos. Aquí tengo un proceso que ejecuta una sola tarea. Aquí tengo un proceso que ejecuta 3 tareas de manera concurrente. Cada hilo o cada tarea maneja su propia pila, porque cada hilo pues va a estar ejecutando instrucciones que generan variables locales, y esas variables locales se tienen que almacenar y son independientes de cada hilo, ¿no? Ujú. Cada hilo tiene su propio contexto, entonces tiene sus propios registros, ¿no? Ya quedamos segmento de código, segmento de datos, segmento de pila, y van a compartir los descriptores de archivos y van a compartir las variables globales. Ajá, ¿sale? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo podemos implementar hilos. Igual que con los sockets, se los voy a dar en 2 lenguajes de programación. Los voy a dar en Java primero y después se los voy a dar en C.
y vamos a empezar ahorita con los de Java. Entonces, para poder implementar multitarea en nuestras aplicaciones, en el caso de Java necesitamos crear instancias de un hilo, y eso lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Una es generando una clase que herede de la clase thread. La clase thread se encuentra en este paquete, en el paquete java.lang, que significa que es parte de la definición del lenguaje, java.language. Entonces, no necesito importar ninguna clase para crear hilos o crear tareas. Y la otra forma es creando también una clase, pero en lugar de heredar de la clase thread, esa clase va a implementar a la interfaz runnable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre crear un hilo de la clase thread a partir de la herencia de la clase thread o crearlo implementando la interfaz runnable es la accesibilidad a los métodos de la clase thread. Si tú estás heredando de la clase thread, pues puedes acceder a partir de la implementación de la interfaz runnable, no puedes acceder de manera directa a los métodos de la clase thread. ¿Por qué? Porque no están definidos aquí en la interfaz runnable, más que el método run. Entonces, para poder acceder a los métodos de la clase thread, desde una clase que implementa la interfaz runnable, tú necesitas primero acceder al hilo que esté en ejecución y a partir de ahí acceder a sus métodos, ¿no? ¿Y cuándo debo de usar una forma de crear hilos y cuándo debo de usar la otra forma? Pues depende del programa que tú estés desarrollando. Si tu programa que estás desarrollando ya está manejando herencia, por ejemplo, déjense los pongo aquí. Imagínense que tú tienes una clase, mi clase, y a lo mejor le estás haciendo una interfaz gráfica a tu programa, entonces ya estás heredando de una clase, ¿no? En este caso de JFrame o de JWindow, del que quieran. Entonces Java no maneja herencia múltiple. Entonces, si tú en tu clase ya estás heredando de una clase, de una superclase, pues no se puede hacer esto. Eso no se puede hacer, porque ya sería intentar hacer herencia múltiple. Entonces, lo que tendríamos que hacer es eso, ¿no? Eso sí se puede hacer. Si estás creando una clase que ya está heredando de una superclase y que además quieres generar hilos, quieres que esa clase sea un hilo, pues además de que estás heredando, pues implementas a la interfaz runnable y así sí te permite generar hilos. Entonces, si estás creando una clase y no dependes de ninguna superclase, pues entonces simplemente ponle el extends thread. Si tú ya estás heredando de alguna clase, entonces ponle el implement runnable. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor. Sí. Pero entonces, eso es lo primero que deben de tener claro. Lo siguiente es, ahora, ya generaste tu hilo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ambos métodos de crear hilos, ¿no? Ya creaste tu hilo, ya tienes una instancia de la clase thread. Ahora, ¿qué haces? Esto es lo que tiene la clase thread. O sea, no es mucho, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, tenemos nuestra clase thread que se encuentra en java.lang y cuenta con tres constantes, estos campos que son constantes, y uno de ellos se llama prioridad máxima o max priority. Ese campo lo que me va a dar o lo que me va a devolver numéricamente es esto. Esa es la prioridad máxima con la que puede ser planificado un hilo en Java. Tenemos esta otra que dice prioridad mínima o min priority. ¿Qué es esto? Y es la prioridad más baja con la que puede ser planificado un hilo, que sería algo así como ay, se me fue el nombre, un demonio, que se planifican con prioridad baja y se están ejecutando en segundo plano. Ujú. Y tenemos esta otra constante que se llama prioridad normal o norm priority,
que tiene este valor asociado. Entonces, la mayoría de los hilos que vamos a estar manejando, pues tienen esa prioridad, que es la que me da por default el constructor de la clase thread. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, si yo voy a crear un hilo a partir de la herencia, a partir de una clase que herede de la clase base thread, necesito generar un constructor y puedo utilizar alguno de estos tres que estoy señalando aquí. ¿Sale? ¿Por qué esos tres? Pues el primero que voy a heredar, si es que mi clase está heredando a la clase thread, es este constructor que no recibe ningún parámetro. ¿Y qué es lo que me va a devolver ese constructor? Pues me va a crear un hilo que se va a crear con la prioridad normal por default, que va a pertenecer a un grupo de hilos que se llama main, M-A-I-N, de principal, pertenece al grupo principal, y va a tener un nombre asociado, un nombre, un string, una cadena de texto como nombre, que se va a llamar hilo 0, o hilo 1, o hilo 2, o hilo 3, depende de cuántos hilos haya creado dentro de mi proceso, ¿no? Dentro de mi aplicación. Eso es lo que me va a dar por default si utilizo este constructor. También va a tener asociado un identificador, que es un entero largo, asociado a ese hilo. Y ese identificador pues está más asociado a cómo se almacena el descriptor del hilo en la tabla de hilos. La tabla de descriptores de hilos en el sistema operativo. Entonces, para eso sirve este constructor. Ahora, yo puedo usar el constructor de abajo, igual, si es que estoy creando una clase que hereda de la clase thread, puedo usar ese segundo constructor, donde ya recibe como parámetro una cadena. Si es que yo le quiero asociar un nombre en particular al hilo que acabo de crear. ¿Y como para qué le agregaría yo un nombre en particular? Pues para distinguir mi hilo de los demás, ¿no? ¿Y como para qué? A lo mejor en mi aplicación yo tengo un hilo que se va a encargar de un dibujado de algunas cosas, un dibujado de figuras o cosas así en la pantalla, otro hilo que se encarga de guardar archivos, otro hilo que se encarga de comunicarse hacia otra máquina a través de un socket y cosas así, ¿no? Entonces, si yo quiero que se me facilite el identificar cada uno de esos hilos en la lógica de mi aplicación, pues les pongo un nombre asociado a lo que tienen que hacer, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Entonces puedo usar este constructor y a la hora de crear el hilo le digo cómo quiero que se llame, ¿no? Quiero que mi hilo se llame Pancho, o que se llame Juan, o que se llame como le quieran llamar, o le puedo poner un nombre que vaya acorde con el tipo de tarea que va a realizar, para simplificarme el entender la lógica de mi aplicación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sales. Y después puedo usar también este otro constructor, donde además de darle un nombre propio a mi hilo, también especifico a qué grupo de hilos va a pertenecer. ¿Para qué me sirve un grupo de hilos de lo que vieron en sistemas operativos? No recuerdo, profe. ¿No? Para lo que se utiliza es para poder gestionar de una manera más sencilla los hilos. Ahorita les explico. Por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando con 3 hilos en tu aplicación. Pues mientras estés trabajando con pocos hilos, para ti es muy sencillo estar preguntando hilo por hilo qué están haciendo, ¿no? Están bloqueados, están realizando una operación de entrada y salida, están finalizados, o sea, ya terminaron de ejecutar su última instrucción, están esperando a que se dé una condición para que puedan continuar su ejecución, fueron bloqueados por una variable de condición, están en ejecución, están listos para ser ejecutados, solo están esperando que se les asigne una ranura de tiempo. O sea, ¿qué están haciendo? Tú podrías estar preguntando muy fácilmente
a través de su estado de cada hilo. Ahorita vemos con qué método obtenemos ese estado. Y lo puedes validar rápido. Pero ya en aplicaciones escalables que van creciendo, pues a lo mejor ya no nada más estás trabajando con 3 hilos, sino con 3000, ¿no? O más todavía, ¿no? Y entonces estar preguntando hilo por hilo qué están haciendo para saber cómo van, pues se va volviendo un poquito más complicado, ¿no? Porque ya no estás trabajando nada más con 3, sino ya con 3000 o con 10,000 o con 100,000 o más hilos. Entonces, para facilitarte la gestión de los hilos, pues lo que puedes hacer es agrupar esos hilos. Entonces, imagínense que estoy haciendo una aplicación grande y tengo un pool de hilos, ¿no? Una alberca de hilos encargados de aceptar conexiones. Tengo otro pool de hilos encargado de escribir datos en archivos. Tengo otro pool de hilos encargado de visualizar cosas. Tengo otro pool de hilos encargado así de diferentes cosas. Entonces, yo podría generar grupos de hilos dependiendo de la lógica de mi aplicación. Un grupo de hilos que para la parte de renderizado, un grupo de hilos para la parte del guardado de datos en archivos y un grupo de hilos así para cada cosa, ¿no? Entonces, así no importa, aunque tenga miles de hilos, ya los tengo organizados. Y yo puedo ir preguntando por grupo de hilos cuántos hilos cuántos hilos del pool de conexiones están bloqueados, cuántos están ejecutando, cuántos están esperando ser planificados. Entonces es mucho más fácil preguntar, hacer una consulta, solo una consulta por grupo, que ir preguntando hilo por hilo. No sé si me doy a entender. Profesor. ¿Sí? Entonces te va a facilitar la lógica de tu aplicación para que en lugar de preguntar hilo por hilo, desde el 0 hasta el 5000 o los que tengas, pues nada más le preguntas al grupo, ¿no? ¿Cuántos ya acabaron? ¿Cuántos están bloqueados? ¿Cuántos están listos para ser ejecutados? ¿Cuántos están ejecutando? Y así es más rápido y más fácil gestionar precisamente tus hilos, tus tareas, ¿no? Entonces para eso se pueden crear diferentes grupos de hilos. Insisto, por default existe uno, que es el hilo principal, digo el grupo principal o el grupo main, que es en el que se lleva toda la lógica de las instrucciones del cuerpo del método main, ¿no? Y ya si tú quieres, puedes crear un grupo de hilos y gestionarlo por separado. Ajá. Entonces, para eso es ese constructor. Ahora, si tú creas, estos 3 constructores que acabamos de ver, los vas a utilizar siempre que tú crees un hilo a partir de una clase que heredó de la clase base thread. Si tú creas un hilo a partir de una clase que implementa la interfaz runnable, vas a usar uno de estos 3 constructores que están aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 3 constructores de abajo requieren como parámetro una instancia de tipo runnable. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, esa instancia de tipo runnable, ¿qué va a hacer? Pues va a ser el contexto de mi hilo. Ajá, o sea, esos registros, ¿no? Entonces, entonces de esta manera, lo que tú vas a requerir es generar una instancia de tu clase que esté implementando la interfaz runnable y además crear un hilo y pasarle como parámetro a esa instancia de tu clase que implementa la interfaz runnable. Ajá, para que se comporte de la misma manera que si tú hubieras simplemente creado una instancia de una clase que heredó de la clase thread. O sea, el resultado es el mismo, pero además te permite hacer más cosas. ¿Qué más cosas te va a permitir hacer? Por ejemplo, una cosa que es importante y que no se puede hacer simplemente heredando de la clase thread. Bueno, me parece que no se puede hacer, a lo mejor sí se puede, pero sería más complicado. Es compartir el contexto, que 2 hilos compartan el mismo contexto. ¿Y eso qué significa? Significa que los 2 hilos van a poder acceder a todos los datos, variables locales, variables globales, descriptores, etcétera. Pues vas a compartir todo, ¿no? Porque estás compartiendo el contexto. Eso se puede hacer con estos constructores, pero no se puede hacer con estos.
nosotros los vamos a utilizar cuando empecemos a ver sincronización de hilos para que vean lo bonito que es, ¿no? Y estos tres constructores pues sirven para los mismos propósitos que los tres de arriba, ¿no? Este no recibe parámetro más que el contexto del hilo. Este recibe, además del contexto, un nombre con el que se le quiera conocer a ese hilo. Y este se recibe aparte un grupo de hilos. ¿Vale? Entonces ahora ya tengo creado un hilo. ¿Cómo puedo trabajar con ese hilo? Pues a través de los métodos que me da la clase thread. Estos no son todos los métodos, son solamente algunos que tomé de la documentación, pero creo que son de los más utilizados, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces por un lado tenemos este método que dice active count, ¿cómo a qué le suena? Para saber en un grupo cuántos hilos aún están ejecutándose. ¿No? Es que no te escuché, como que se cortó. Ah, ¿sí me escucha? Sí, Ah, ok. Por ejemplo, en un grupo de hilos para saber cuántos de ellos aún están en ejecución, no están bloqueados. ajá. Pues sí, más o menos es eso, ¿no? Simplemente te va a decir cuántos hilos siguen activos, cuántos no han finalizado, es lo que te va a devolver. Ajá, pues te devuelve un entero. De todos los hilos que tienes, cuántos todavía no finalizan. Ajá. Tenemos el siguiente método que se llama clon. Y ese método sirve pues para generar una copia. Puedes generar una copia de tu hilo. ¿Para qué? Pues ya depende de los propósitos de cada aplicación. Pero si por alguna razón requirieras generar una copia de tu hilo, pues con ese método lo puedes hacer. Entonces, tenemos otro método que se llama current thread. Este método es bien importante porque ese método es el que nos va a permitir acceder al hilo que está en ese momento siendo planificado. O sea, el hilo que en ese momento tiene el acceso al procesador y que se está ejecutando, es lo que nos va a devolver la referencia de tipo thread de ese método. Entonces, si tú llegas a invocar al método thread.currentThread, te va a devolver una referencia asociada al hilo que en ese momento se está ejecutando. ¿Sí se entiende? Profe, perdón, No a una los que duda. están bloqueados esperando ser planificados. Dime. Perdón, me perdí un poquito. Todos estos métodos son de la clase que se hereda de Thread, ¿no? Ajá, exacto, de la clase thread. Ok, gracias. Sí, entonces les decía, con esta referencia que me devuelve el método currentThread, yo voy a acceder no a los hilos que están encolados, listos para ser planificados, sino al que ya se está planificando. ¿No? Ahorita más adelante, unas diapositivas adelante, vamos a ver cómo usarlo. Tengo otro método que está aquí abajo que se llama dump stack. El método dump stack lo que va a hacer es un vaciado de pila. ¿Y eso qué significa? ¿Será algo como el free después del malo que sé? No. Bueno, a lo mejor internamente pues, hace algo por ahí, ¿no? Pero lo que se refiere es, por ejemplo, si ustedes han visto ahorita que hemos estado programando con Java, empezamos poniendo un bloque try catch. Y dentro del bloque try catch, precisamente en el bloque catch, lo que he estado yo haciendo es poner un print stack trace, invocar al método print stack trace. ¿Sí se acuerdan? Si no, déjenme Sí, ponerles un profe. ejemplo aquí. Déjenme irme aquí al NetBeans. Y aquí no lo tengo. Pero, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está mi catch? Ahí está. No sé si alcanzan a ver este bloque catch. Sí, profe. Y dice e.printStackTrace. ¿Y qué me hace ese método printStackTrace? ¿Qué pasa si se cae en una excepción?
¿Nos devuelve en qué partes del código se generó la excepción? Exacto, te va enlistando, te va imprimiendo en pantalla los métodos que se fueron ejecutando o las instrucciones que se fueron ejecutando hasta que surgió la excepción, ¿no? Eso es un vaciado de pila. Te dice qué se ejecutó hasta ese momento. Entonces, en este caso, en nuestro método TOMSTACK, lo que va a hacer es decirte qué instrucciones ejecutó ese hilo en particular hasta ese momento, hasta que invocaste el método TOMSTACK. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, para eso es. Tenemos otro método, el método getID, que te vuelve el identificador numérico asociado a un hilo, es un entero largo. Tenemos el método getName, que devuelve una cadena conteniendo el nombre en formato de texto asociado a un hilo, ya sea el que le genera por default el constructor por omisión, o el que tú pones utilizando el constructor que te permite asignar un nombre, ¿no? Tenemos el método getPriority, que te devuelve la prioridad asociada a un hilo. Bueno, la prioridad con la que va a ser planificado un hilo, que por default es la prioridad normal, pero tú la puedes modificar. GetState, que me va a permitir conocer en qué estado se encuentra un hilo. De la lista de estados que vimos acá, déjenme regresarme. Ahí está. De la lista de estados que puede tener un hilo, estado preparado, estado de ejecución, estado de bloqueo, estado finalizado, te dicen qué estado se encuentra. Tenemos el método getThreadGroup, que te va a devolver una referencia hacia el grupo al que pertenece el hilo que tú estás manejando en ese momento. Y a través de esa referencia, pues ya podrías preguntarle al grupo de hilos, ¿cuántos hilos están bloqueados? ¿Cuántos hilos están ejecutando? ¿Cuántos hilos están listos para ser ejecutados? Etcétera, 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 ¿no? Ujú. Tenemos otro método que se llama holdsLock y recibe como parámetro una instancia de tipo object y me devuelve un booleano. ¿Eso como a qué le suena? ¿Está en estado crítico o se está bloqueando el recurso que haya solicitado? Exacto, ¿no? Cuando tú estás trabajando con hilos, y lo vamos a ver más adelante, yo creo en la siguiente clase, quedamos que esos hilos van a compartir cosas dentro del proceso donde se ejecutaron. Van a compartir las variables globales, van a compartir los descriptores de archivos. Entonces, puede ser que dos o más hilos intenten acceder al mismo tiempo para modificar el valor de una variable compartida o para escribir en un mismo archivo. Entonces, eso va a generar condiciones que se les llama condiciones de competencia para ver quién es el que gana el acceso para escribir en esa variable o en ese archivo, ¿no? Ajá. Entonces, antes de intentar escribir o modificar el estado de ese objeto en particular, porque está operando sobre este objeto, pues sobre esta instancia de tipo object, antes de que un hilo pueda modificar ese objeto, primero puede preguntar si tiene permiso de modificarlo o no. En el caso del lenguaje Java, cada objeto tiene asociado un monitor de acceso y ese monitor te va a decir si tienes permiso o no de modificarlo. Bueno, de modificar al objeto. Si tienes permiso, pues adelante, ¿no? Invoca él o los métodos que requieras, si es lo que quieras con el objeto. Y solamente tú lo vas a poder hacer en ese momento. Pero si está bloqueado ese monitor de acceso porque otro hilo lo está usando, entonces no se te va a permitir usar el objeto. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, este método holdsLock lo único que te dice es, si te devuelve un true, significa que sí tienes permiso de acceder al objeto para modificarlo. Si te devuelve un false, significa que no tienes permiso de modificar en ese momento ese objeto. Y tendrías que estarte esperando hasta que te devuelva un true, y entonces ya tienes chance de ir e interactuar con ese objeto. Para eso sirve, ¿no? Luego tenemos otro método que se llama isAlive. Nada más te dice si sigue vivo o no, un hilo. Tenemos otro método que dice isDemon,
te va a decir si se está ejecutando ese hilo en primer plano o en segundo plano. Si se está ejecutando en segundo plano, pues es un demonio. Si está ejecutando en primer plano, pues es un hilo. Bueno, sigue siendo un hilo, pero simplemente está en primer plano o en segundo plano. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿podría repetir ese último? ¿Cuánto es cuando está en segundo plano? Es que no escuché más que segundo plano. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Que sí puede volver a repetir lo último que mencionó. Sí, el método isDemon solamente sirve para saber si tu hilo se está ejecutando en primer plano o en segundo plano. En segundo plano tú ni siquiera te enteras de lo que está haciendo. En primer plano, pues tienes ahí el foco de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, no sé si les llegó a pasar. ¿Han usado Linux todos ustedes? Profesor. ¿Sí? Sí. Y si les llegó a pasar que ejecutaran aplicaciones desde la terminal, desde una consola. Pero, ¿Y qué pasaba con esa consola al momento de ejecutar la aplicación? Por ejemplo, abres el Wireshark desde la consola y ¿qué pasa con la consola? ¿La puedes seguir usando? No, Se no se puede. bloquea, ¿no? Se bloquea mientras esté abierta la aplicación y hasta que la finalizas es cuando ya la puedes volver a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque está en primer plano tu aplicación. Pero ¿qué pasa si ejecutas la aplicación y después de poner el nombre de la aplicación que vas a ejecutar le pones espacio ampersand? Pues le estás mandando a que se ejecute en segundo plano. Entonces ya no va a tener el foco de la aplicación, ¿no? Sí se va a ejecutar cuando se pueda ejecutar, pero tú ya ni te vas a enterar y no te va a bloquear esa consola. Puedes seguir usando la terminal para hacer otras cosas, ¿no? Es simplemente eso. Se ejecuta en primer plano o en segundo plano. En primer plano, pues se va a bloquear, se va a bloquear y no vas a poder hacer nada mientras esté ejecutando esa aplicación. Y en segundo plano, pues sí, queda libre, se ejecuta en el momento que se pueda ejecutar. Y mientras tú puedes hacer otras cosas. ¿Vale? Está el método join. El método join, ¿para qué lo usaban en sistemas operativos? Bueno, en este caso la función join, thread join, pthread join. Para recuperar el valor de retorno cuando completa la ejecución del hilo. Bueno, en parte es para eso, ¿no? Para obtener el valor de retorno, y en parte es para bloquear la ejecución del hilo principal, del hilo main. ¿Y como para qué tenemos la necesidad de bloquearla? Para esperar que se concluya el hilo secundario, a lo mejor va a realizar una acción que es importante y ya cuando termina va a volver a tomar. Exacto, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver con algunos ejemplos que vamos a ver más adelante. Imagínate que tú tienes un programa, tu programa principal, y desde el programa principal tú creas dos hilos, y esos dos hilos tienen que hacer una serie de procesamiento y te tienen que arrojar el resultado final para que tú lo puedas visualizar en tu programa antes de terminar, ¿no? Entonces, a la hora de que tú lanzas tus hilos secundarios, en ese momento, pues tus hilos se van a encolar en la cola del planificador de hilos. Y al igual que el hilo principal, que el hilo main, pues también van a estar peleando por ser planificados, ¿no? Tus dos hilos más el hilo main. Y a cada uno se les va a asignar una ranura de tiempo para que ejecuten la mayor cantidad de instrucciones que se pueda. Entonces, si tu hilo principal, el hilo del main, tiene pocas instrucciones que ejecutar, pues va a terminar rápido. Y como es el programa principal, al finalizar ese programa, pues se van a finalizar los otros hilos también, ¿no? Hayan o no hayan terminado. Ajá. Entonces, en el caso de los hilos secundarios,
a lo mejor tienen que hacer un montón de sumas o escribir datos en un archivo o lo que tengan que hacer, pero a lo mejor eso ya no se va a poder completar. ¿Por qué? Porque como la ranura de tiempo que se le asignó al hilo principal alcanzó para que ejecutara hasta su última instrucción, pues ya acabó y se liberó la pila de ese proceso, ¿no? Y todo lo demás que se tenía que, o que se estaba haciendo en ese momento, pues ya no se hizo, ya no se terminó. ¿Por qué? Porque ya se murió ese proceso, ¿no? Entonces, para evitar que sucedan ese tipo de cosas y darle chance a que se terminen de ejecutar esas tareas que tú lanzaste dentro de tu aplicación, para eso sirve en este caso el método join. Le dices al hilo principal, espérate, ahorita tú no te planifiques, tú no avances hasta que termine de ejecutar sus instrucciones este otro hilo. Y hasta que ya haya finalizado ese otro hilo, ahora sí ya continúa con la siguiente instrucción tú. No sé si se entiende. ¿Sí se entiende? Sí se entiende, profe. Sí. Y eso es para poder garantizar, por un lado, que se alcancen a finalizar esas tareas que tú lanzaste antes de que muera tu programa principal. Y por otro lado, para poder garantizar, si es que tú estás esperando que te devuelvan algo las tareas que lanzaste dentro de tu programa, pues poder tener acceso a ese último valor, al valor al valor final que deberías de esperar que te devolvieran esos. Yo creo la siguiente clase. Conforme vayamos avanzando y empecemos a ver la parte de sincronización de hilos. Pues, pero básicamente para eso es el método join. Y ya sea que lo bloquees indefinidamente al hilo principal hasta que se finalice la ejecución de las instrucciones de la tarea que lanzaste, o le des un plazo, pues al menos espérate tal cantidad de milisegundos, ¿no? Ya después continúas tu ejecución. Ajá. Entonces para eso sirve, ¿no? Tenemos el método setDemon, que simplemente sirve para mandar a primero o a segundo plano la ejecución de un hilo, o sea, lo conviertes en un demonio. Tenemos el método setName, que sirve para cambiarle el nombre a un hilo. Tenemos el método setPriority, que sirve para cambiarle la prioridad de planificación a un hilo. Tenemos el método sleep, que va a sacar de contexto de ejecución un hilo, va a cambiar su estado de estado en ejecución a un estado de bloqueo de manera temporal, mientras transcurre el temporizador que está aquí con la variable t. T lo vas a fijar en milisegundos, entonces tú puedes bloquear la ejecución de un hilo por cierta cantidad de milisegundos, ¿no? En este caso es lo que te soporta el long, ¿no? Una vez que se termine ese temporizador, en automático se va a lanzar una excepción. La excepción, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. La excepción interrupt exception. Entonces tienes que atrapar esa excepción con un catch interrupt exception, y ahí ya dices qué es lo que vas a hacer. Y y a la hora que se finalice el temporizador, además de que se lanza la excepción, el hilo nuevamente cambia de estado, pasa del estado de bloqueo a un estado listo, donde nuevamente se encola, esperando ser planificado otra vez. O sea, simplemente espera a que se le vuelva a asignar el recurso del procesador. Tenemos el método start. El método start no va a hacer que se ejecute un hilo, lo único que va a hacer es inicializarlo. ¿Qué significa inicializarlo? Se le asigna su contexto, se le asigna su pila y se encola, esperando poder ser planificado en algún momento. ¿En qué momento? Pues ya depende del planificador qué política de planificación tenga. Entonces tenemos el método toString, me va a devolver la representación en cadena, en formato de cadena, en formato de texto, de un hilo, dándome su nombre, su prioridad y el grupo al que pertenece. Tenemos el método yield. El método yield se parece al método sleep en el sentido de que va a sacar un hilo de su ejecución. Si es que está ejecutando, lo va a sacar de ese contexto de ejecución, pero en lugar de mandarlo a un estado de bloqueo, lo va a mandar a un estado listo, donde nuevamente simplemente lo sacas de ejecución y lo vuelves a formar, a que se vuelva a encolar esperando ser planificado. Y el método run, ya el último, este método run, pues es el que define el comportamiento del hilo, es el cuerpo del hilo. Lo que tú especifiques dentro del cuerpo del método run es lo que va a hacer ese hilo. ¿Sí se entiende?
A diferencia del lenguaje C, donde un hilo le pasas una apuntadora a una función y le dices qué función es la que va a ejecutar ese hilo, en Java no. En Java todos los hilos van a invocar al método run y ya lo que se ponga dentro del método run es lo que va a ser el hilo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces todo eso es lo que me da la clase thread. Si por otro lado, en lugar de usar una clase que herede de la clase thread, yo implemento la interfaz runnable, todo esto es lo que me da la interfaz runnable, que no es mucho, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí en la interfaz runnable no tengo ningún otro método más que el método run. Entonces, por eso yo les decía que el acceso a los métodos para la manipulación del hilo no es tan directa. Entonces, por eso es que yo primero tengo que acceder al hilo mediante el método currentThread, y a partir de que ya tuve acceso al hilo, ahora sí, invoco alguno de los métodos de ese hilo. ¿Sí se entiende por qué? Porque en Runnable no tengo nada más que el método run, que es el cuerpo del hilo. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar ejemplos que están en la página y se los pueden descargar de ahí. Están en la carpeta, no sé si se alcanza a ver. Están en la 148, 204, 58, 221, diagonal Axel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos. Y los dos primeros programas que vamos a ver ahorita son estos dos. Uno que dice hilo1.java y otro que dice hilo2.java. ¿Sí se ven? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí se los pueden bajar, ¿no? Simplemente se van a la página del curso, se van a la carpeta sockets, a la carpeta Java y a la carpeta hilos y ahí está. Entonces vamos a ver el primero. En el primer programa, lo primero que podemos notar es que no estoy importando nada, ¿no? A diferencia de los otros programas que hemos hecho, aquí no estamos importando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la clase thread es parte de la definición del lenguaje, entonces no necesitas importarla, ya la tienes. Entonces, aquí tenemos nuestra definición de clase, aquí está, se llama clase hilo 1 y está heredando de la clase thread, de la clase hilo. En esta clase vamos a tener una variable miembro, que es una cadena y se llama mensaje. Entonces, como tengo una variable miembro, pues necesito inicializarla, ¿no? Entonces, tengo que poner un constructor para hacer la inicialización de esa variable miembro. Y es lo único que está haciendo, se le pasa como parámetro el valor de inicio de esa variable y ya, se le asignan. Luego tengo definidos aquí dos métodos, el método M1 y el método M2. No hacen gran cosa más que imprimir una cadena. El mensaje, digo, el método M1 imprime el mensaje dentro del método 1, el método 2 tiene una cadena que dice dentro del método 2, o sea, no es gran cosa. Luego nos vamos a la parte principal, ¿no? Que es el método run. El método run, public void run, quedamos que es el cuerpo del hilo, es el comportamiento de lo que va a ser ese hilo una vez que sea planificado. Entonces, cuando este hilo sea planificado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que dice ahí, ¿no? Me va a mandar a imprimir a la salida estándar el hilo seguido del valor de su variable miembro, mensaje, está en ejecución obteniendo sus propiedades. Y entonces vamos a tratar de imprimir algunas de las propiedades más importantes de un hilo. Una de esas propiedades pues, es un nombre, ¿no? Entonces con el método getName, si se fijan aquí estoy invocando de manera directa el método getName. No tuve que generar una instancia y a través de esa instancia acceder al método. ¿Por qué? Porque estoy heredando de la clase thread, entonces estoy heredando en automático sus constructores y estoy heredando en automático sus métodos. Entonces basta con que lo invoque sin tener que instanciar nada y ya tengo acceso a ese método. Quiero imprimir su identificador, pues accedo de manera directa al método getID. Quiero imprimir su prioridad, pues accedo de manera directa al método getPriority.
quiero acceder de manera directa al nombre del grupo al que pertenece mi hilo, pues luego mediante el método getThreadGroup, y ya que accedí a ese grupo al que pertenece mi hilo, le pregunto su nombre con el método getName. Quiero saber en qué estado se encuentra en ese momento mi hilo, pues invoco el método getState, y así, ¿sale? Ya que si quisiera conocer más información del hilo, por ejemplo, los recursos que está ocupando, necesitaría generar una instancia como aquí lo que tengo comentado, esta instancia que dice runtime, donde obtengo acceso ahora sí que a la máquina virtual para saber la información respecto a ese hilo, ¿no? Y puedo saber cuánta memoria está usando y demás, ¿no? Pero ahorita no es el caso, ahorita nada más quiero enseñarles cómo acceder a los métodos de la clase thread. Entonces, ya que mandé imprimir información de las propiedades del hilo, pues dentro del método run estoy invocando a otro método, ¿no? Ahora estoy invocando al método M1. Entonces, se va a ejecutar, bueno, se van a ejecutar las instrucciones que estén dentro del método M1 y luego va a regresar otra vez el contador de instrucciones acá y luego va a ejecutar el método 2 y lo mismo, ¿no? Se vuelve a ir a ejecutar el conjunto de instrucciones que estén dentro del método M2 y luego ya regresa. Y al final simplemente va a mandar a imprimir la representación en cadena del hilo, invocando al método toString. No, profe. No, profesor. Bueno, entonces ya en el método main, que es desde donde voy a hacer todo, lo único que voy a hacer es generar dos instancias de mi clase. Aquí está, ¿no? Con el operador new. Estoy generando dos instancias de mi clase, a una la llamo H1, a otra la llamo H2, de hilo 1 e hilo 2. A una le paso el parámetro hilo 1, a la otra le paso el parámetro hilo 2. Hasta ahí, pues simplemente tengo las instancias, pero todavía no se ha creado el contexto del hilo. Hasta que invoco el método start, se genera el contexto del hilo, se le asigna su pila a ese hilo y se encola en la cola del planificador de hilos, esperando ser que se le asigne una ranura de tiempo para poder acceder al recurso del procesador y empezar a ejecutar sus instrucciones, ¿no? No sabemos ni en qué momento se va a dar eso, ni sabemos en qué orden. A pesar de que yo estoy aquí especificando que primero inicialice H1 y después inicialice H2, eso no garantiza que se ejecuten en ese orden los hilos. ¿Ah? Y para muestra, pues un botón, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a correrlo. Y aquí está lo que nos arrojó. En este caso, pues sí me arrojó que primero se planificó el primer hilo. Aquí está, ¿no? El hilo 1 está en ejecución, obteniendo sus propiedades. Chéquense, en este momento se planificó el hilo 1, se creó su contexto, se le asignó su pila y se le asignó una ranura de tiempo para ejecutar sus instrucciones que solamente le alcanzó para ejecutar la primera instrucción del método run, que es esta, ¿no? Obteniendo sus propiedades. Es lo único que imprimió. Porque lo que está abajo es la primera instrucción, pero del segundo hilo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Entonces eso significa que la ranura de tiempo que se le asignó al primer hilo fue tan pequeña que solo le alcanzó para ejecutar una instrucción, la primera instrucción de su método run. Después se ejecutó el segundo hilo y también fue tan chiquita la ranura de tiempo que se le dio que solamente le alcanzó para ejecutar la primera instrucción. Por eso también dice el hilo 2 está en ejecución obteniendo sus propiedades. Luego nuevamente vino un cambio de contexto, se volvió a planificar el hilo 0, bueno, el thread 0, y ya me está poniendo aquí pues sus datos, ¿no? Sus propiedades. Su nombre que obtuve con el método getName es thread 0. Su ID, ahí está, es el 13. Su prioridad es la prioridad normal. El grupo al que pertenece es al main. Y su estado en el que se encontraba en ese momento pues es en ejecución. Y todavía le alcanza para, para entrar al método 1, ¿no? En este caso, la ranura de tiempo que se le asignó, ahora le alcanzó para ejecutar esas dos instrucciones. La primera donde muestra
propiedades y la segunda instrucción donde se invoca el método M1. ¿Sí se ve? Sí, profe. Luego ya viene un cambio de contexto, se planifica nuevamente el segundo hilo y le alcanza para mandar imprimir las propiedades de ese segundo hilo, mandar invocar al método, al método 1 y y hasta ahí se quedó esa ejecución. Bueno, hasta ahí le alcanzó su ranura de tiempo a ese hilo 2. Luego viene otro cambio de contexto, se vuelve a planificar el primer hilo, le alcanza para que ejecute la siguiente instrucción, que es la invocación al método 2, y es lo que me está poniendo ahí. Hasta ahí le alcanzó la ranura de tiempo. Viene otro cambio de contexto, se planifica otra vez el hilo 2 y le alcanza para ejecutar las siguientes dos instrucciones. La invocación al método 2 y la impresión del método toString, que les dije que les da el nombre del hilo, su prioridad y el grupo al que pertenece. Ahí ya finaliza ese hilo 2. Entonces viene el cambio de contexto, se carga el hilo 1 otra vez y ya nada más le faltaba ejecutar una instrucción. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Bueno, pero eso fue en esta ejecución. Nada me garantiza que si lo vuelvo a correr el programa, me imprima exactamente lo mismo, ¿no? Chéquense, aquí primero me imprimió lo del hilo 1 y luego lo del hilo 2. La primera instrucción. Si vuelvo a correr el programa, otra vez lo hizo así, pero si lo vuelvo a correr, otra vez, aunque si se fijan, sí va cambiando la lógica, ¿no? Bueno, lo que me va imprimiendo respecto a la ranura de tiempo que les va asignando. No siempre se va a asignar la misma ranura de tiempo. Y de hecho, igual no siempre va a imprimir en este orden. Ahorita sí lo está haciendo, pero hace rato que lo estaba probando en otro grupo. De repente sí me daba el hilo 2. En algún momento sí lo tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, aquí en esta ejecución, si se fijan que primero se planificó el hilo 2 y ya después el hilo 1. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, insisto, ¿no? Aunque tú pongas en un cierto orden la inicialización de esos hilos, no significa que se vayan a planificar en ese orden. El orden en el que se van a planificar depende del planificador de hilos. Y eso ya va más de la mano con el sistema operativo, con qué política de planificación tenga. Entonces ahora vamos a ver el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos exactamente el mismo programa, salvo que ahora nuestra clase está implementando la interfaz Runnable. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor. Entonces igual tenemos una variable miembro que se llama igual mensaje. Como tenemos la variable miembro, pues la tenemos que inicializar, entonces tenemos que poner un constructor para inicializarla. Tenemos igual dos métodos aquí, el método M1, el método M2, y tenemos el cuerpo de nuestro hilo en el método run. Entonces, el código, bueno, la lógica es casi la misma, salvo que para poder acceder a los métodos del hilo, no lo voy a hacer de manera directa. Por ejemplo, aquí, en lugar de simplemente invocar al método getName, ahora lo que tengo que hacer es primero acceder al hilo que está en ejecución en ese momento, y luego con el método currentThread, y a partir de que ya tengo la referencia a ese hilo que está en ejecución, ahora sí invoco su método. ¿Sí se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Y por qué lo tuve que hacer así? Porque la interfaz Runnable, el único método que tiene es el método run. No tiene ningún otro método, no tiene el método getName. Entonces, para poder invocar el método getName, primero necesito tener la referencia del hilo al que le voy a invocar su método getName. Y lo mismo para el método getID, y lo mismo para el método getPriority, y lo mismo para el método
getThreadGroup, y lo mismo para el método getState y demás. Primero se accede al hilo en ejecución y a partir de ahí se invoca el método que se desee. Fuera de eso, todo lo demás del método run es idéntico. Ajá, pero el acceso a los métodos del hilo cambian, ya no son directos. Ahora son a través de un tercero. ¿Quién es el tercero? Pues el hilo que está en ejecución. Y lo mismo a la hora de generar los hilos. Quedamos que en el otro programa simplemente bastaba con generar las instancias de mi clase y después invocaba el método start en cada una, ¿no? Era lo que estaba aquí. Generaba las instancias de la clase y los inicializaba, ¿no? Ya tenía el hilo y lo inicializo, nada más. Acá no. Acá genero las instancias de mi clase, que aquí están igual H1 y H2, pero además tengo que crear los hilos donde voy a asignar mis instancias de clase. Y esa instancia de clase lo único que va a servir es para darle el contexto a ese hilo. Entonces, y ya después se inicializan esos hilos que creé aparte. Y lo mismo, ¿no? Su planificación pues, no depende tanto de mí, depende del sistema operativo, qué política de planificación tenga. Entonces, igual ejecutamos el programa. Y lo mismo, ¿no? El que yo haya inicializado primero a H1, bueno, en este caso se llama T1, no significa que se va a planificar ese hilo primero. En este caso se planificó primero el segundo hilo. Primero el 1, como aquí. Primero el 1 y luego el 2. Y así. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces No, profe. hasta aquí ya vimos cómo generar tareas. ¿Qué necesito para generar tareas? Generar una instancia de la clase thread, a final de cuentas, ¿no? Entonces, ya sea de manera directa o de manera indirecta. A partir de aquí ya tenemos uno o más hilos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar que esos hilos no vayan a generar inconsistencia con la información que van a manejar, dado que están compartiendo recursos del proceso donde fueron lanzados. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Sale? Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, entonces tengan muy bonito fin de